record de nuevo. Ya. Entonces, el ejercicio es el lunes en la hora de cátedra. Las personas que tengan problema para ese horario nos avisan y coordinamos otro horario. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a volver con este ejemplo que era, como les decía, lo que típicamente se hace en un experimento para conocer un sistema, cuáles son sus características del caldo. Entonces, como decía, tenemos ensayos en laboratorio de un filtro batch de 3 centímetros cuadrados de área, los que se ve que se pueden filtrar 30 ml de suspensión en 4,5 minutos con una caída de 5 psi. Y nos hacen un poco fácil la vida porque nos dicen que la torta de microorganismos es compresible con un S de 0,5. O sea, no tenemos que hacer todos esos cálculos para tener el S. Y lo que nos piden es calcular este término conjunto de la viscosidad, la compresividad y la densidad de la torta. Entonces, a partir de estos datos que tengamos ahí, es que los calculemos. O sea, nos piden calcular este pedacito de acá arriba de la ecuación de diseño. No nos hablan de la resistencia del medio filtrante, así que por eso la descartamos. Y después que tengamos eso, nos dicen que queremos filtrar 500 litros en un caldo en una hora y tenemos que ver de qué tamaño tendría que ser el filtro. O sea, ahí ya cambiamos de escala. Con esta primera parte calculamos estas características de este medio filtrante y después ya nos metemos a escalar. Entonces, esto se hace así siempre, se tiene un matraz Bushman, Bushman no, un matraz, se tiene un sistema de vacío y aquí está el filtro, entonces se hace el vacío, se succiona, pasa el medio filtrante, pasa la suspensión a través del medio filtrante, la suspensión queda aquí y los sólidos quedan acá arriba. Ese es el experimento que siempre se hace. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, nos piden que calculemos estos términos de acá arriba, ¿verdad? El mu por el alfa asterisco por el c a partir de los datos que tenemos. ¿Ya? ¿Cuáles son los datos que tenemos aquí? Tenemos una área de filtración que nos dicen que son 3 centímetros cuadrados. Después nos dicen que el volumen que vamos a filtrar son 30 ml, o sea, 30 centímetros cúbicos. Vamos a ir a las mismas unidades para poder simplificar. El tiempo, 4,5 minutos, y la caída de presión, 5 psi, y el factor de compresividad S. Se fijan, tenemos el volumen a filtrar, el área de filtración, el tiempo, la diferencia de presión y 1 menos S. Aquí es 0,5. Entonces, lo único que tenemos que hacer es simplemente reemplazar el tiempo, el volumen, el área, la presión y el coeficiente de la compresividad. ¿Ya? Tenemos ese cálculo y de ahí despejamos este conjunto de términos que andábamos buscando. Aquí cuando uno lo hace, yo creo que ustedes lo van a hacer, uno se empieza a complicar en qué unidades pongo, por ejemplo, el S, en qué unidades va la presión, en qué unidades me va a salir todo esto. Entonces, si mantenemos las unidades que están dadas, todo este conjunto de parámetros va a darnos en minutos, PSI y centímetros cuadrados. ¿Ya? Y lo importante es que cuando lo usemos en la ecuación para escalar, por ejemplo, pongamos todo en ese tipo de unidades para que sea coherente, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, después pasamos a la segunda parte, que nos dicen que si deseamos filtrar 500 litros en una hora, ¿de qué tamaño tiene que ser el filtro? ¿Ya? Sí, ahora vamos a evaluar dos caídas de presión, a 5 psi y a 10 psi. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar primero a 5 psi. Tenemos la ecuación de diseño. Sabemos cuánto vale todo este conjunto de datos y reemplazamos los otros, ¿verdad? Está medio largo. ¿Qué nos dice? Queremos que esto se filtre en una hora, pero ojo, aquí esto estaba dado en minutos, así que lo ponemos en minutos. Después tenemos todo el valor de este término que está aquí, lo tenemos enterito acá. ¿De acuerdo? Luego vamos a ver, lo queremos esto a presión de 5 psi, entonces tenemos 2, las 5 psi, y aquí ya sabíamos que este S vale 0,5, así que es 1 menos 0,5, 0,5. Y por acá nos dicen que lo que queremos, el volumen que queremos filtrar son 500 litros, pero estos litros tenemos que pasarlos a centímetros cúbicos.
Entonces, ojo en eso, porque este valor de acá estaba en centímetros, así que todo tenemos que usarlo en centímetros cúbicos. ¿Ok? Entonces ponemos estos litros en centímetros cúbicos y lo único que nos faltaba era lo que nos pedían, que era calcular el área. Entonces aquí hacemos un montón de cálculos y despejamos el área. Pero lo malo es que esta área es área al cuadrado y nos da un número gigante porque son centímetros a la cuarta. Pero nosotros queremos el área, así que sacamos la raíz y tenemos el área que está en centímetros cuadrados, que es un número muy grande, pero lo llevamos a metros cuadrados. ¿Ya? Como siempre les digo, aquí está resuelto, se ve muy simple, pero ahí uno empieza con algunas dudas de en qué lo pongo en segundo, lo pongo en hora, pero lo importante es que se den cuenta en qué cosas tienen, en qué unidades están. Entonces, como estos factores de acá arriba estaban minutos, PSI, centímetros cuadrados, los datos tenemos que ponerlos en minutos y en centímetros. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos un primer cálculo. Entonces, si queremos trabajar a 5 PSI, necesitamos un filtro que tenga del orden de 1,37 metros cuadrados. Por otro lado, nos preguntan cuánto necesitamos si en realidad trabajamos al doble de presión. Aquí está hecho el cálculo, ya, para que es el mismo, le pido que lo repitan para que lo vean. Si queremos trabajar con el doble de presión, vamos a tener que aumentar el área, perdón, disminuir el área a 1,15 metros cuadrados. No sé si tengo los dos. Ahí está. El anterior, si trabajo a 5, necesito un área de 1,37 metros cuadrados. Si trabajo a 10, a 1,15 metros cuadrados. O sea, aquí dice que esta área cuando trabajo a 5 PSI, el área es un 19% más grande que si trabajo a 10 PSI. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes cuál me recomendarían. Supongamos que estamos usando un filtro de este tipo, que es un filtro prensa donde, de marcos y placas, donde en realidad lo que uno puede ir es agregando placas o sacando placas. Esa es la gracia de esto, que si yo necesito una cierta área, no sé, cada área tiene una cierta área, y uno si quiere más, le pone otro módulo, si quiere menos, le saca un módulo. Entonces, no sé, ¿cuál ustedes piensan que sería más adecuado? Son las preguntas que siempre hacemos en la prueba. ¿Alguna idea? Aquí tengo, parece algo. Más presión, menos área. Agustín, no sé, a veces aumentar la presión es caro. Aquí estoy duplicando la presión. La bomba tiene que trabajar al doble. Y el área es un 19% más grande nomás. O sea, a lo mejor es una placa más. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo a eso. En este caso, la mejor respuesta es trabajar a menor presión y un poco más de área, ¿ya? Porque es aplicar una placa más. En cambio, duplicar la presión puede ser más complejo, ¿ya? Entonces nos quedamos con la opción 1I. ¿De acuerdo? No sé si, sé que no están de acuerdo, pero les cuento. ¿Ya? Entonces nos quedaríamos con menos presión, pero un poco más de área. Ahora, si en realidad la área se me triplica, ahí ya me complico. Pero aquí estoy aumentándolo un 19% nomás. Si el área se me duplica, ahí ya estoy en lo mismo. Pero en este caso no es tanto más lo que tengo por las características del fluido, ya del caldo. Si el caldo quizás tuviera un S, o sea, este coeficiente de compresividad 0,8 más cercano a 1, lo más probable es que tenga que buscar primero agregar agentes adyuvantes y después ver qué pasa con la presión. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Queda claro? Gracias, ya. Seguimos. Voy a cerrar esto. Aquí. Este otro caso ya nos hace la vida más difícil, porque aquí el anterior, habernos dicho que ese era 0,5 fue un dato súper relevante y nos ahorró harto trabajo, que no es el caso de acá. Aquí tenemos otro filtro, también batch,
que se desea caracterizar la resistencia tanto del medio filtrante como la resistencia de la torta que se forma al filtrar una suspensión de levadura. Para llevarlo a cabo hacemos diferentes pruebas, pero sí sabemos que estamos ocupar un equipo que tiene una área de filtración de 9,3 centímetros cuadrados, una viscosidad de 0,01 newton centímetro metro cuadrado y una masa de sólido seco por volumen de filtrado de 10 gramos por litro. O sea, nos damos el área, la viscosidad y el C. ¿Ya? Y hacen pruebas a diferentes caídas de presión, lo que yo les había contado antes, para obtener los siguientes datos. Trabajan a 4 presiones diferentes y hacen las gráficas que vimos y calculan todos estos términos, resistencia de la membrana por la viscosidad por el delta P, que era el corte, si se acuerdan, y las pendientes. Ellos hicieron todo ese trabajo. Y esa es la ecuación que tienen. ¿Ya? Entonces, lo que piden es que estimemos la resistencia de la torta, el S asterisco, y el índice de compresividad. Perdón, estimar la resistencia de la torta, el alfa asterisco, y el índice de compresividad, que es ese. La resistencia de la membrana, y después que veamos que si queremos procesar 3 metros cúbicos de una suspensión de las mismas características, para lo que se utilizará un filtro prensa de 5 metros cuadrados de área, y una caída de presión de 2,5 atmósferas, hay que determinar el tiempo para la filtración, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer, como aquí están dados los datos, como les decía, lo que ellos hicieron fueron para cada caída de presión, hicieron estos gráficos y calcularon estos términos que están aquí. En este caso yo normalmente ρ es igual a C, porque a mí se me olvida eso. Ya, entonces calculan, aquí por ejemplo, cuando trabajaron a esta presión, les dio un corte aquí arriba, en esta parte 26 y esta pendiente les dio 3. Y así, cuando trabajaron a mayor presión, era 12 el corte y la pendiente 2 y así. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hay que hacer, esa es la ecuación, lo que hay que hacer es, por un lado, si queremos calcular los alfa, tenemos que tener los valores que teníamos recién y de aquí, como tenemos la viscosidad, el C y la presión, despejar el alfa. Y después hacemos una gráfica que es logaritmo de la presión versus logaritmo del alfa. Y nos va a dar estos datos que están aquí, los puntitos. ¿Ya? Con esos puntitos tiramos la mejor línea y que se fijan nos da un R bastante aceptable. Y de allí, que es esta gráfica que está aquí, es parecida a lo que les había mostrado antes. Y de ahí lo que se hace es, se despeja el logaritmo de alfa, se despeja por la pendiente, porque acuérdense que aquí la pendiente nos va por el corte, nos va a dar el alfa asterisco y la pendiente el S, entonces como tenemos este sistema con logaritmo, hacemos el cálculo y podemos calcular cuánto vale el alfa asterisco y el S, ¿ya? Entonces tenemos un S del orden de 0,38, lo que nos dice que esta torta es medianamente incompresible, está más cercana a 0 que a 1. Estaríamos bien para filtrarla. Por el otro lado, para el caso de determinar resistencia del medio, teníamos esta otra columna donde teníamos los cortes y como teníamos el mu y el delta P, podemos calcular la resistencia del medio para cada uno y después sacamos un promedio. Conviene sacar promedio y no uno solo porque es un puro punto. Entonces, ya que tenemos varios datos, calculamos el promedio de esto. ¿De acuerdo? Eso es harto trabajo. Si hacemos una pregunta así, la vamos a hacer usando que ustedes usen Excel, pues no lo vamos a hacer para un control, pero es bueno que sepan cómo se hace. ¿Ya? Y por último, la última parte de esta pregunta es que escalemos y es usar la ecuación, así que ahí se los voy a dejar planteado, porque ya tendríamos por aquí el RM y de la parte anterior tenemos todos los parámetros de la compresividad, así que podrían aplicar perfectamente toda la ecuación para determinar lo que nos piden, que es, en este caso, el tiempo que se van a demorar en filtrar estos 3 metros cúbicos en un filtro que tiene un área de 5 metros cuadrados y estamos trabajando a una presión de 2,5 atmósferas. Aquí lo único complejo es que nos dicen en atmósferas
Y estas caídas de presión de acá estaban dadas en otra unidad que estoy buscando. Ah, no, estaban dadas en atmósfera. Súper bien, perdón, me confundí. Entonces hay que trabajar ahí en 2,5 atmósferas. ¿Ok? Este ejercicio es súper largo. Aquí yo lo hice rapidísimo, pero toma harto tiempo porque hay que empezar a hacer todos los cálculos. Como les digo, no los vamos a hacer para un control, pero sí para un ejercicio. Puede ser que sea, ¿ya? Así que sería bueno que lo revisen. En todo caso, no se compliquen, el ejercicio del lunes, como va a ser bien encima de esta clase, les vamos a dar harto tiempo y bueno, tenemos las reglas que tienen los ejercicios, vamos a darle como más tiempo para que si no lo alcanzan a terminar para que lo entreguen después. Así que recuerden llevar computador o conversar que van a necesitar. Les vamos a contar ahí durante el día qué es lo que van a necesitar. ¿De acuerdo? ¿Está claro más o menos este tipo de ejercicios? ¿Qué es lo que se hace en el diseño? Uno tiene que hacer experimentos si no conoce su microorganismo para conocer tanto todas sus características y por otro lado conocer el medio filtrante para saber cuáles son. Ok, si no hay consultas, seguimos. Ya, lo último que queremos ver es las ecuaciones de diseño, pero ahora cuando tenemos un sistema que opera en forma continua, estos filtros rotatorios que les dije. Como les comento, aquí hay un link bien bonito donde se ve un esquema de cómo operan. Este que está aquí, por ejemplo, es un sistema cerrado que se utiliza bastante porque para que si uno quiere lo que está obteniendo son, por ejemplo, recuperando el sólido, aquí vamos a tener, no vamos a tener problemas de contaminación. Entonces, ¿cómo operan estos sistemas rotatorios? Ya les había contado un poco, aquí tenemos una imagen, se va contando la torta. Entonces, esto gira en ese sentido a una velocidad bien baja. Aquí abajo está la suspensión, esto es succionado porque se hace vacío, entonces se succiona. Se imagina usted está abajo, entonces se succiona y aquí va quedando la torta. Aquí queda la torta. Esta torta arrastra líquido, por lo tanto aquí se lava y después toda esta parte está en vacío, aquí se acaba el vacío y de hecho se tira aire para que la torta se suelte y aquí hay un cuchillo que la va sacando. Ese es el proceso. Entonces tenemos principalmente tres etapas. La formación de la torta, que está justo está girando al revés, se forma la torta, después se lava la torta, se seca y se saca. Gira a velocidades bastante bajas, entre 0,1 y 2 RPM, que son, por ahí en RPH está algunos cálculos, y normalmente la resistencia en estos sistemas que tiene el medio filtrante es despreciable, entonces la ecuación que ocupamos es la ecuación reducida. Esta que está aquí, entonces nos dice que el tiempo de filtración que necesitamos va a ser los parámetros del caldo partido por dos veces la diferencia de presión, que normalmente es una atmósfera, por elevado a uno menos la compresividad, y este va a ser el volumen que filtramos por el área de filtración que requerimos. Eso al cuadrado. Ya, esa es la ecuación la misma para este sistema. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que estudiar? Por un lado, estudiar cómo se forma la torta, que va según esta ecuación, cuánto tiene que ser el tiempo de lavado y con cuánta agua, y el último, el descarte, es el resto del tiempo y el resto del espacio en el cultivo. Entonces, lo que uno considera es que el tiempo de filtración es el tiempo que está sumergido esto en el tanque. No es todo el tiempo de un ciclo, es el tiempo de sumergido. Entonces, uno puede relacionar el tiempo de filtrado, que es una fracción del tiempo total del ciclo de filtración, de lo que se demora en dar toda una vuelta el tambor. Y esto depende claramente de la velocidad de rotación. Entonces yo puedo modificar esto si lo roto más lento o más rápido. Entonces de alguna forma la ecuación de diseño yo puedo cambiar donde estaba el tiempo de filtración
por el tiempo del ciclo. De alguna forma, como yo sé a qué velocidad gira, puedo conocer el tiempo de un ciclo. Modificando, entonces, yo puedo modificar la formación de la torta según cómo va a girar el estanque. Por otro lado, el tiempo de lavado de la torta, que es esta parte aquí donde yo estoy lavando, tiene dos objetivos principales. Uno es remover la solución rica que pudo haber quedado atrapada entre los sólidos y, de otra forma, permitir que haya difusión de soluto fuera de la biomasa. Como va a haber una diferencia de concentraciones, va a estar más limpio por fuera, los solutos que me interesan pueden salir. Entonces, así recupero más el soluto, no lo pierdo. Y lo que tengo que evaluar aquí son dos variables, es la cantidad de agua que requiero para lavar y el tiempo de lavado, o sea, cuánta agua tengo que echarle y cuánto tiempo tiene que estar en esta etapa. Entonces, hay aquí algunas relaciones que se determinaron empíricamente, sobre todo, por ejemplo, para ver todo lo que es en relación al tiempo de lavado y la cantidad de agua que voy a utilizar para lavar. Entonces, si hay una relación empírica que me dice cuál es la razón entre la cantidad de material soluble que yo de alguna forma quiero que me quede en la torta. Entonces, si este R va a ser igual a 1 menos E, que esta es una eficiencia de lavado, que depende del pH principalmente, elevada a una razón n, que es el volumen de líquido de lavado, que se llama W, sobre el volumen de líquido que queda retenido en la torta. Entonces, este n que está ahí es BW sobre BR. Ahora, esta razón de lavado es lo que yo quiero permitirme que perder, por decir así. Entonces, si yo quiero que se lave completamente, tengo que imponer que este R sea 1, pero eso me hace que tenga que tener mucha agua de lavado. Y si no pasa nada, o sea, si el lavado no me sirve, el R vale 1, que tampoco quiero que sea eso. Entonces yo quiero en realidad un valor que sea cercano a 0, pero no 0 porque 0 me hace muy imposible la situación. Entonces, yo lo que hago normalmente, me doy un R, yo estoy dispuesta, por decirlo así, a perder tanto del soluto que está en el material estoy dispuesta a perder el 20%, o sea, hago un R del 80%, punto 8, conozco la eficiencia y de ahí despejo el N. Y con el N, como yo voy a tener el volumen de líquido que se retenga, puedo determinar la valor de lavado el agua de lavado que necesito. Entonces, con esos datos yo me lo calculo. Y por otro lado, ¿cuánto tiempo lavo? Ahí digo, el líquido de lavado es agua limpia, no agrega sólidos, y así que el flujo de lavado debe ser más o menos constante y se cumple que el tiempo de lavado en relación al tiempo de filtración, esta razón es igual a 2 veces el volumen del agua de lavado por el volumen de filtración. Y como esto puedo hacer una regla de la cadena, por decir, de alguna forma me queda que el volumen de agua de lavado respecto al volumen de el líquido retenido y el volumen del líquido retenido sobre el volumen de filtración, al final es lo mismo. Este BW sobre BR era N y al BR sobre BF lo llamo F. Entonces, este término N lo tenía calculado de antes, ¿se acuerdan de la ecuación anterior? Y los tiempos de aquí, el F va a ser el volumen de líquido retenido en la torta sobre el volumen de filtrado. Entonces eso de alguna forma yo también puedo decir, yo quiero que se retenga tanto, quiero perder tanto nomás, y sé que voy a colectar tal volumen, también lo conozco. Entonces estos dos valores los conozco y de aquí puedo calcular el tiempo demorado para la filtración. De ahí los puedo detener. ¿Ya? ¿Okay? Con eso puedo determinar entonces todo. El tiempo de filtración, el agua de filtración y el agua con que lavo y el tiempo en que me demoro en lavar, que son los parámetros que necesito. Entonces, para cerrar, vamos a ver este ejemplo que de alguna forma nos dice cómo podemos manejar algo para poder filtrar una cierta cantidad de caldo en un filtro rotatorio. Entonces, aquí tiene dos partes, una que es un poco
Uno a veces se confunde en este ejemplo, pero voy a tratar de hacerlo lo más clara posible. La idea que tenemos aquí es que vamos a utilizar un filtro rotatorio para filtrar una suspensión de bacterias. ¿Ya? Este filtro es este que está aquí, posee un diámetro, ¿ya? De 1,5 metros y un ancho que no se ve de 1,2 metros, porque va hacia el lado, ¿ya? La caída de presión es 4,5 psi y el filtro opera con un 30% de la tela filtrante sumergida. O sea, aquí se sumerge un 30% de todo de toda el área que tiene la tela. La resistencia del medio filtrante es despreciable y lo que nos piden es una primera pregunta que en realidad no tiene que ver en sí con este filtro, sino que nos dicen que estimemos el área necesaria para filtrar 20 metros cúbicos de suspensión en una hora y tenemos las características del material de la suspensión que vamos a filtrar. Y después, esta sí que tiene que ver con el filtro rotatorio, es que calculemos la velocidad de rotación de este filtro para filtrar, para tener una velocidad de filtración de 20 metros cúbicos por hora. ¿Ya? La primera parte, vamos a ver, y tenemos la ecuación aquí que vamos a usar. La primera parte, lo que nos consultan es cuánta área necesitamos para filtrar 20 metros cúbicos de suspensión en una hora. En cualquier sistema, no tiene por qué ser este tipo de equipo, porque lo que nos están pidiendo es área de filtración. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí lo que nos tenemos es la ecuación, bueno, asumiendo que la resistencia de las membranas del medio filtrante es despreciable, esta es la ecuación, ¿verdad? Y nos dice, vamos a fijarnos primero en qué unidades están todas las características de la suspensión. Están en PSI, en segundos PSI y en metros cuadrados. Entonces, el volumen, vamos bien porque nos dicen que queremos filtrar 20 metros cúbicos y el volumen debería ir en metros cúbicos porque esto está en metros. El tiempo nos dicen que es una hora, pero tenemos que ponerlo en segundos porque esto viene en segundos, así que 3.600 segundos. Y la presión, ahí estamos, vamos a suponer que la presión es la misma 4,5 psi, ¿ya? Ahora hay una pregunta que uno se hace aquí, es el S, ¿cuánto vale el S? ¿Ya? Porque ahí ese cuesta entender, pero como esto está elevado a 0,43 y esto equivale a un S que va como 1 menos este valor. ¿Se acuerdan que este valor es 1 menos S? Entonces aquí nosotros podemos determinar cuánto vale el S. ¿Ya? Entonces, 1 menos 0,43. Porque esa es una pregunta que uno siempre se hace. El S vale 0,57. Entonces está como ahí, empezando a ser incompresible. Entonces, con esos valores que tenemos acá, los vamos a reemplazar, ¿ya? Vamos a despejar ahí. Lo que nos están preguntando es el área. Así que movemos un poco esta ecuación para despejar áreas. Entonces, esta ecuación cuando la movemos, el área es igual al volumen por todo este otro término elevado elevado a un medio. Y reemplazamos. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar el volumen, 20 metros cúbicos, todo este valor que está aquí, era en este valor que era dato, 8.000 y tanto, lo ponemos ahí. 2 por la diferencia de presiones que tienen que ir en PSI, y el tiempo. Y ahí despejamos que el área que necesitamos de un sistema que opera, que filtra 20 metros cúbicos en una hora a una caída de presión de 4,5 psi es de 15,42 metros. Ese sería el área que necesitamos. Estamos con esa respuesta. Y después, lo que nos preguntan es a qué velocidad tenemos que rotar el tambor en revoluciones por hora para tener una filtración con una velocidad de 20 metros cúbicos por hora. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Aquí yo creo que aquí viene un poco lo que es confuso de repente. Lo primero que tenemos que ver es cuánta área nos está ofreciendo este sistema. ¿Cuál es el área total de este filtro? Tenemos que el área, o sea, las características del filtro
son que tiene un diámetro de 1,5 metros y un largo de 1,2 metros. Y con eso vamos a calcular el área que tiene. Pero el área que nosotros necesitamos es de 15,42 metros cuadrados. Entonces, este filtro tiene, como decíamos, un área total de pi, el diámetro por el largo, ¿verdad? Ese es el área de un cilindro. Entonces, el área es 1,5 por 1,2. El área que nos da es de 5,65 metros cuadrados. Ese es el área total del filtro, pero esta área no está todo el tiempo expuesta. Es un solo 30% la que está sumergida. Entonces, el área que está sumergida es 1,7 metros cuadrados, ¿ya? Pero nosotros necesitamos 15. Entonces, lo que tenemos que hacer para poder obtener las 15, debemos hacer girar esto a una cierta velocidad, ¿ya? Para que en una hora se pongan los 15 metros que necesitamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Eso como como tenemos que el área que se expone realmente es 1,7 metros cuadrados, lo que tenemos que hacer es hacer girar de tal manera esto para obtener las 15 metros. Entonces, ¿qué hacemos? 15 como 42, el área necesaria partida por el área efectiva, lo dividimos y de esta forma nos dice que nosotros lo que tenemos que hacer, girar este tambor, es a 9,1 RPH, ¿ya? Porque así, si hacemos 9,1 vueltas, bueno, a esa velocidad, en una hora vamos a tener los 15,41 metros cuadrados que necesitamos, ¿ya? Yo sé que es un poco complejo, se puede resolver de otra forma, Una consulta. es una ¿De forma dónde de están resolver. sacándolo? ¿De dónde están sacando los 15,41 metros cuadrados y los 20 metros cúbicos partido por hora están en unidades de volumen y después aparecen unidades de área? ¿De dónde salió eso? Ah, ya. Estos 15 que están aquí salen de la primera parte de la primera pregunta. La primera Ya, ok. parte, nosotros sabíamos que el área que necesitamos en cualquier sistema para filtrar 20 metros cúbicos en una hora, bajo las condiciones que estamos diciendo de las características del caldo y de la presión, necesitaríamos un equipo que nos dé una área de 15,42 metros cuadrados para que en una hora filtremos los 20 metros cúbicos. Cualquier equipo que tengamos, necesitamos que tenga esa área. Si nosotros estamos trabajando con este equipo que solo es capaz de ofrecerme 1,7 metros cuadrados, yo tengo que hacerlo girar, que dé 9 vueltas por hora para poder obtener el área que necesito. Ya. Gracias, profe. Es complejo de entenderlo. Hay personas que lo resuelven de otra forma, pero esa es la idea. Yo necesito tener 15,42, ahí me equivoqué, 41 debe ser una aproximación, pero esto 15,4 metros cuadrados, lo que necesito para que en una hora yo pueda filtrar los 20 metros cúbicos. Si mi equipo tiene si lo tuviera solito, quieto, me da 1,7, pero como yo lo puedo hacer pasar varias veces, 9 veces, ahí me da el área. ¿Se entiende? No es fácil de entenderlo. Vamos a hacer una cosa, este tipo de ejercicio, de filtro, no lo vamos a dejar para el lunes, ¿ya? Vamos a dejar los otros, porque este yo sé que es un poquito más, que necesita más, lo podemos conversar después. Pueden revisarlo y lo conversamos, porque la siguiente cátedra va a ser miércoles y viernes por un número de semanas, por 5 o 6 semanas más, ¿ya? Vamos a tener la cátedra miércoles y viernes, y los ejercicios los lunes. Entiendo que les subieron el calendario. ¿Ya? Entonces, con eso, viene ahora unos aspectos de costos que, bueno, están tabulados. Hay, según diferentes tipos de equipos y el área, se pueden calcular los costos, tanto para el equipo, y aquí tienen los costos variables que les dicen cuánto se va a gastar en bombas y cosas de ese estilo. Ahí en la referencia, la rojita es bien buena, sobre todo para este aspecto. Y bueno, con esto habríamos visto ya todo lo que es filtración, las operaciones anexas y cuáles son las ecuaciones. ¿Ya? Entonces, para cerrar, recordar que vamos a tener entonces un ejercicio el lunes de esta materia, nos vamos a poner filtros rotatorios y las clases van a ser lunes
perdón, las cátedras van a ser miércoles a la hora de auxiliar y viernes a la hora de cátedra. Si alguien tiene problema para el ejercicio el lunes, nos cuenta y vemos cómo hacerlo. ¿De acuerdo? No sé si hay consultas. ¿No? Bueno, entonces les deseo un buen fin de semana y nos estamos viendo el miércoles. Que estén bien. Nos vemos. Chao. Voy a subir la clase. Chao, Chao, profe. Chao, chao. profe, hasta Chao, luego. profe, gracias. Chao, chao.